Bueno, pues vamos a mandar un saludo a FEMCAI, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes, que contribuyen también a difundir el programa de Sincronía por medio de su sitio femcai.org. Pues saludos para todos por allá. Pues bueno, y comenzamos nuestra mesa política. Hoy, más que un tema de coyuntura, queremos abordar un texto de, de una mujer admirable y en realidad yo no uso mucho esa palabra, como alguna vez platicamos Raúl y yo, es difícil, al menos yo no admiro no suelo decir que admiro a mucha gente, la respeto a todas, a menos, bueno, que se vaya ganando mi falta de respeto, pero de admirar es difícil. Pero si hay una mujer a quien podría admirar es a Simone Weil, no sé si se pronuncia así, yo no sé francés, Simone Weil, en algunas partes le dicen Simone Weil, no sé si tú sabes cómo pronunciar en francés, Raúl. Yo, de verdad, el francés no se me da, ni me gusta siquiera, así es que no sé, pero, o sea, la verdad, No, no. no sé cómo se pronuncia. Yo digo Simone Weil, así como si fuera más bien alemán, pero no sé si sea Sí, yo correcto. tampoco, porque hay gente que dice Simone Weil, lo vi en una traducción, el audio en internet, y es Simone Weil, Simone Weil, Simone Weil, como sea. Realmente es una mujer que si yo pudiera decir que admiro a alguien es a ella. Ella nació el 3 de febrero de 1909 en París, en una familia judía, intelectual y laica. Estudia filosofía y literatura clásica. A los 19 años ingresa con la calificación más alta, seguida por Simone de Beauvoir, nada más y nada menos, en la Escuela Normal Superior de París, y se gradúa a los 22 años y comienza su carrera docente en diversos liceos. Simone de Beauvoir, una de sus contemporáneas, en uno de sus escritos autobiográficos, dice de Simone Weil: me intrigaba por su gran reputación de mujer inteligente y audaz. Por ese tiempo, una terrible hambruna había devastado China y me contaron que cuando ella escuchó la noticia lloró. Estas lágrimas motivaron mi respeto, mucho más que sus dotes como filósofa. Envidiaba un corazón capaz de latir a través del universo entero. A los 23 años es transferida del liceo, donde trabajaba, por encabezar una manifestación de obreros que habían sido despedidos. Y tiene una serie de problemas con sus superiores en todos los liceos, por cuestiones políticas, por cuestiones de la manera de enseñar, lo que hace que la estén transfiriendo y transfiriendo de liceo en liceo. En París conoció a León Trotsky, con quien habla sobre la situación rusa, sobre Stalin, sobre la doctrina marxista. A los 25 años abandona su carrera docente por un tiempo y durante los años de 1934 y 1935 trabaja como obrera en Renault. Ahí recibí la marca del esclavo, diría. En 1941 ya en Marsella trabaja como obrera agrícola. Piensa que el trabajo manual debe considerarse como el centro de la cultura y sostiene que la separación creciente a lo largo de la historia entre la actividad manual y la actividad intelectual ha sido la causa de la relación de dominio y poder que existen sobre los que se ocupan de las cosas. Fue pacifista radical, sindicalista revolucionaria, y ella llega a pensar que solo es posible un reformismo revolucionario. Dice que los pobres están tan explotados que no tienen la fuerza de alzarse contra la opresión, y sin embargo es absolutamente imprescindible que ellos mismos tomen la responsabilidad de su revolución. Por eso es necesario crear condiciones menos opresivas mediante avances reformistas para facilitar una revolución responsable, menos precipitada y violenta. Es antiestalinista y participa desde 1932 en el Círculo Comunista Democrático de Boris Suvarín. Participa en la huelga general de 1936 en Francia. Milita apasionadamente por un pacifismo intransigente, pero al mismo tiempo se compromete con la columna anarquista Durruti en España. Lucha con Franco dentro del bando republicano español. Es periodista voluntaria en Barcelona y se incorpora al combate armado en Aragón. Allí aprende a usar el fusil, pero nunca se atreve a dispararlo. De esta cruda experiencia le queda el amargo sentimiento de la brutalidad y del sinsentido de la guerra. Era muy lúcida sobre lo que estaba sucediendo en Europa. Ella era judía y sabía las amenazas que se cernían sobre ella y su familia, que sabía que estaban en grave peligro de ser clasificadas como no arias, con las consecuencias que ya sabemos. Pero irónicamente, Simón no tuvo formación judía alguna. Al contrario, sus escritos religiosos son netamente cristianos, pero muy heterodoxos. Su posición frente al judaísmo y a la identidad comunitaria judía es de rechazo explícito y total, lo cual ha resultado en que se le haya sido acusada, como suele ser a los que no están de acuerdo con esta mentalidad, de autor
Cuando en 1940 es obligada a ir del país y refugiarse en Marsella, escribe permanentemente para exponer una filosofía que se quiere proyecto de reconciliación, siempre dolorosa esa reconciliación entre la modernidad y la tradición cristiana, tomando como brújula el humanismo griego. En 1942 visita a sus padres y hermano en Estados Unidos, pero rechaza para ella quedarse ahí en ese estatuto, en esa condición que considera muy confortable en tiempos tan tempestuosos como son los de la guerra. En 1943, en el periodo final de su breve vida, porque es muy, muy breve, encuentra el mensaje evangélico de Jesús de Nazaret, pero siempre también permanece a la orilla, a la orilla de la iglesia. Es una cristiana que plantea preguntas embarazosas a los cristianos y será rechazada por los teóricos de la iglesia que la acusan de no haber comprendido bien la historia de la misma. Se enferma de tuberculosis y se dice que se deja morir en el sanatorio de Ashford en 1943. Deseosa de compartir las condiciones de vida de la Francia ocupada por la Alemania nazi, es posible que no se haya alimentado lo suficiente, lo que podría haber agravado su enfermedad. Todas sus obras aparecieron después de su muerte, editadas por sus amigos. Desde entonces ha atraído la atención creciente de literatos, filósofos, teólogos, sociólogos, y lectores comunes y corrientes por su ética de la autenticidad y la rara combinación de lucidez, honestidad intelectual y desnudez espiritual de su escritura. Albert Camus fue uno de sus editores y también su enamorado amigo. Admiró su obra como una de las más importantes del fin de la guerra. T.S. Eliot dijo que la obra de Simone Weil pertenecía a ese género de prolegómenos de la política, libros que los políticos rara vez leen y que tampoco podrían comprender y aplicar. Consideraba que debían ser leídos por los jóvenes antes de que las propagandas políticas anularan su capacidad de pensamiento, Raúl. En efecto, es un pensamiento muy lúcido el de Simone Weil, no solo para su época, sino en general en relación con lo que es la historia de la humanidad, porque, bueno, cuando menos hasta su tiempo, ¿no? Porque ella de alguna manera hace lo mismo, por eso le decía yo hace rato a Angie, que curiosamente había tocado este tema del elogio de la locura, hace algo muy parecido a lo que hace Erasmo de Rotterdam, solo que en un sentido en el que no lo quiso hacer él. Él cuestiona, digamos, de alguna manera, la legalidad de pensamiento religioso en su momento, desde la perspectiva de la corrupción humana. Y en este caso ella cuestiona la religiosidad en su conjunto, no solamente la cristiana, desde la perspectiva doctrinal. Ella sí se mete en el meollo del asunto y por eso es que su pensamiento resulta de una trascendencia tan relevante, sobre todo para distintos movimientos religiosos, no solamente para la cristiandad. De alguna forma u otra aterriza en el cristianismo. Esto es una polémica que yo quería generar alguna vez con alguna persona también muy versada en la lectura de Weil. Y me parece que no hay cabida. En efecto, su pensamiento está mucho más cercano al cristianismo a final de cuentas, pero a mí me genera cierto escrúpulo porque el fundamento de todo este forma de visión mística, que en realidad es lo que yo observo en ella, un enorme misticismo, está dada a través o está fundada, digamos, en los principios de algunos de los filósofos griegos más relevantes, e incluso hace un libro, el cual fue editado, creo, todavía en vida, que se llama La Fuente Griega, en el que hace una recopilación y comentarios de textos griegos. Me parece que el día de hoy nos toca comentar muy brevemente un pequeño artículo publicado por otra colega francesa, me imagino que una pensadora francesa, Maïler Mathieu, que es del Instituto Simone Weil. ¿Es así, Marta? Así es, el artículo salió en el espléndido portal, visítenlo, de rebelión.org. El artículo de Maïler Mathieu es las necesidades terrenales del cuerpo y del alma. Allí ella habla de la obra de Simone Weil, pero sobre todo hay una parte que no sé cuál vas a comentar tú, Raúl, pero la que más me interesa es, bueno, a mí, pero ya tocaremos lo que también tú consideres pertinente. Finalmente habla de las necesidades del alma como la exigencia de armonía entre lo individual y lo social. El alma humana, dice, necesita igualdad y jerarquía, obediencia voluntaria y libertad,
verdad y libertad de expresión, soledad y vida social, propiedad personal y colectiva, castigo y honor, trabajo en tareas colectivas e iniciativa personal, seguridad y riesgo, y sobre todo exige arraigo, echar raíces, sentir que forma parte del orden del universo. Qué contraste con lo que vivimos ahora, ¿no, Raúl? Con estos desplazamientos, este desgarramiento en todo esto que no parece que lo pueda tener una sola persona y mucho menos la mayoría de la población, ¿no, Raúl? Sí, es correcto. Y además ella dice que uno de los principales problemas que genera, que ocasiona, digamos, esta disruptura o esta fragmentación que hace imposible conciliar espiritual de la vida humana con la vida material o con las necesidades terrenales, es esta desconexión que ha secuestrado, cito así, dice, la desconexión que ha secuestrado la verdad y ha convertido el pensamiento científico en un desierto, y que pondría fin a lo que considero el mayor escándalo del mundo moderno. Es decir, esta separación que se hace, por eso mencionaba hace un rato el ejemplo o la comparación con Rotterdam, es en la que ella interviene muy puntualmente. La autora del material hace una serie de incisos. Dice, por ejemplo, que sin la intervención de lo espiritual, todo es infrahumano, ¿no? Entonces se requeriría que haya jerarquías legítimas, ¿no? Jerarquías que no estén dadas a través únicamente de un Estado controlado por el poder y el dinero o por poderes fácticos, que haya que todos tengan acceso al conocimiento. Esto vendría a formar parte de lo que el Estado considera educación. No obstante, ella dice que el conocimiento está vedado para la generalidad de las personas. Y lo que quiere en este caso, sí. sí, lo que quiere es, con este caso sobre todo es evitar, para que tengan acceso al conocimiento, el objetivo es que la gente se evite la mentira y la propaganda y la manipulación, ¿no, Raúl? Exacto. De hecho, el siguiente inciso es impedir los monopolios radicales o la alienación de discursos dominantes. Es decir, justo como acabas de mencionar, si estuviéramos en realidad, si tuviéramos acceso al conocimiento, pues no habría manera de que hubiera un monopolio radical que nos alienara y nos hiciera parte de todos estos discursos dominantes, que son muchísimos. Es decir, a final de cuentas, quien más exento se sienta de ellos no puede estarlo, porque así está planteada, digamos, la circunstancia de la necesidad humana, ¿no? Y también para ella es muy importante, algo que me llama muchísimo la atención en su pensamiento, es este sentido de lo colectivo. Ella indica que la participación en las tareas colectivas, el sentirse útil y el sentido de propiedad colectiva es lo que verdaderamente puede dar pie o dar paso al interés común. Es decir, no habría manera de generar el interés común a través de la propiedad privada, porque solamente vas a interesarte por tus cosas, por tu vida y por tu persona. En cambio, la participación en lo colectivo es lo que te permite insertarte en la vida del bien común, ¿no? Del bien de la colectividad, de la comunidad. Eso es algo que, pues, que está muy rechazado, evidentemente, por el pensamiento neoliberal, ¿no? Así es, dice ella que es imposible una transformación integral de la sociedad sin una auténtica revolución en las condiciones del trabajo, incluyendo que no se reduzca el salario y que la gente no tenga que tener temor al despido. Y la solución para ella es conciliar las necesidades de los trabajadores y las de la producción, que no coinciden, dado que la respuesta radica en la vida moderna, la respuesta radica en eliminar alguna de las dos. Ella también, por un lado, como dices tú, se deslinda del neoliberalismo totalmente, pero también se deslinda, por otro lado, del comunismo, socialismo radical, ¿no, Raúl? Sí, de hecho, a eso se refiere ella con todos los monopolios radicales. En este caso se refiere a los monopolios del pensamiento, ¿no? Aquellas ideas que de alguna manera no nos permiten acercarnos al conocimiento, sino que nos tienen alienados o mediatizados y controlados. Entonces sí, se deslinda, digamos, de alguna manera de todo este tipo de formas de pensamiento radical. Por eso es que también cuestiona tan agudamente las doctrinas religiosas. Sí, por un lado, ella aboga por la propiedad colectiva, pero también dice que debe haber una propiedad personal. Señala que una sociedad que impide la propiedad personal es tan perversa como la esclavitud.
Sostuvo que no hay nada tan poderoso en el ser humano como la necesidad de apropiarse por el pensamiento de los lugares y los objetos entre los que transcurre su vida, el sentimiento de propiedad del que está sediento el corazón de una persona, y concibió la sociedad perfecta como aquella que mediante la propiedad jurídica y otros medios es capaz de proporcionar ese sentimiento a todos sus miembros. Y también parece muy importante el arraigo. También vemos que contraste con Sí. los desplazamientos forzados que hay ahora en todo el mundo, cómo se obliga a la gente a migrar y se quita el arraigo a su lugar de origen, a sus cosas, ¿no, Raúl? Sí, de hecho aquí me gustaría hacer una breve acotación. En realidad cuando habla, bueno, esa es una perspectiva, una lectura que hago yo, cuando habla ella de la propiedad personal, se refiere a este sentido de arraigo, a eso que ella después compila en unos textos que yo creo que son después de su muerte, que es Echar Raíces. En realidad esta relevancia que tenía la apropiación, el sentimiento de propiedad o de pertenencia, digámoslo así, es una propiedad de naturaleza o de índole simbólica. No se refiere tanto a la propiedad material como a este aspecto simbólico de pertenencia a un estado, a una circunstancia, a una cultura, a una población, a una comunidad, digamos. Cuando tú le quitas eso a un ser humano, le estás quitando la mitad de su ser. Y vaya que, como dices, Marta, en estos días, este es uno de los síntomas de la cotidianidad y es uno de los síntomas de la convivencia social, de la interacción social que existe entre las sociedades contemporáneas, Una que ya para su violencia época. Sí. una violencia particular, ¿no? Muy específica impide a las personas este arraigo, es decir, participar en una red de vínculos sociales definida por elementos comunes en relación con la cultura, la lengua, el pasado, las perspectivas de futuro, como bien señalas, esta propiedad simbólica, Raúl. Y dice, es criminal todo lo que desarraigue a un individuo, como la destrucción del pasado, la guerra, la dominación económica, la opresión del trabajo asalariado o la educación cuando tergiversa la realidad y la historia y siembra en las personas la indiferencia hacia la justicia, la verdad y el bien. O sea, si no es de admirar a esta mujer, yo no sé quién puede ser admirado, ¿no, Raúl? Sí, además ella le da un papel muy importante y vitalizante al ocio, pero sobre todo a algo que ella denomina, bueno, quizás esto ya no forma tanto parte del texto, pero esto de alguna manera sé que es parte de su reflexión o de su pensamiento en general, a lo que denomina de alguna forma como atención creadora. Es decir, una de las cosas que le permiten al ser humano poder insertarse en la realidad y en el conocimiento de la realidad es esto que ella entiende en esos espacios, digamos, de reflexión o de ocio, como ahora podemos decirlos contemporáneamente. Se puede dar la atención creadora, que es el único mecanismo a través del cual los seres humanos pueden tener acceso a la contemplación de la belleza de la realidad. Entonces hace una especie de división entre bueno, de hecho hay un libro de ella que se llama así, que son reflexiones en torno a esto. El ensayo a través del cual lo bautizan se llama La gravedad y la gracia, y hace una división entre, dice que vivimos en la gravedad, todo es grave y todo es estar sumidos, digamos, en la superficie o en el por debajo, digámoslo de esta manera, y la obligación de todo ser humano. Por eso es muy importante también el sentido del obligatorio para ella, más que del derecho, es aspirar a la gracia, elevarnos por encima de la gravedad. De esta manera, pues podemos alcanzar el conocimiento real, la libertad y pues, podemos de alguna manera convivir en sociedad o en colectividad. Entonces, sí es algo complejo de pronto su discurso, pero me parece que es muy consecuente y al menos lo fue en la vida real, la Sí, forma en cómo ella, ¿sí? sí, Cómo cómo ella llevó su termina vida, sus ¿no? días. Ajá. Sí, sí, No, y cómo lo completamente. llevó, cómo fue obrera, fue intelectual, obrera agrícola, militante, manifestante, o sea, fue todo eso, ella realmente fue, se le puede tachar de nada malo, ¿no, Raúl? En ese sentido de la congruencia y de la militancia y de la conjunción entre la teoría y la práctica. Hay además también ya como última nota de mi parte, hay también como dices tú, no se le puede reprochar nada, una especie de tardía reacción a su enfermedad, cuando ella seguía escribiendo y seguía teniendo un intercambio epistolar con algunos religiosos intelectuales de su época,
pero cuando ella reflexiona sobre que no podía seguir estando enferma porque tenía que ella estaba para vivir, no para la muerte, ¿no? Y no obstante fue demasiado tarde porque ya le había ganado la tuberculosis y entonces pues muere en esa circunstancia, pero tuvo la lucidez de no darse al martirio. Eso también me parece un dato relevante. En una de sus últimas reflexiones lo consigue en una reflexión profunda, ¿no? Ella dice que la verdadera democracia no la conocemos porque la sociedad moderna es prisionera del derecho y de la reivindicación, prisionera de la necesidad, del Estado y de la arbitrariedad de jerarquías ilegítimas. Está en contra de total de los partidos políticos y dice que una verdadera democracia establecería la designación de hombres y mujeres cuya jerarquía legítima emanara del prestigio adquirido en sus comunidades. Una democracia legítima impulsaría, por un lado, el ejercicio de una nueva ciudadanía en función de las obligaciones hacia la creación de medios para la satisfacción de las necesidades humanas y, por otro, que permitiera establecer la importante diferencia entre el concepto de nación identificada con el Estado y aquellas relaciones concretas con una sociedad, una localidad o un territorio. Es decir, una democracia que reconozca la posibilidad de considerar la nación no en términos de gobiernos nacionales, sino como identidades integradas a partir de la lengua, la cultura y los territorios compartidos. Una democracia que garantice el arraigo. Y pues bueno, con esto terminamos. A hablar de ella pues requeriría muchos programas. Espero que algún día lo podamos tocar de nuevo. Y pues vámonos mientras con música, Raúl, con otra canción de los Beatles, pero del álbum Here Comes el Sun. Y la canción es Drive My Car en versión cha-cha-cha. Vámonos con música. Adelante.